Bueno, pues empezamos por presentarnos. Bueno, él es Juanma Gómez y yo no, o sea que soy el otro, ¿vale? Esa suerte que tienes tú. Y queríamos comentar en qué hemos convertido Agile, ¿vale? Llevamos bastante tiempo en el sector y queríamos ver un poco la experiencia desde dos puntos de vista, desde consultoría y desde producto, startup y demás. Bueno, él es Edu Ferro y creo que, bueno, para mí es un honor, es un placer poder compartir escenario con Edu. Para mí es uno de los grandísimos referentes en el mundo del desarrollo de software y aparte una... Esto no lo habías comentado, ¿no? Te jodes. Una maravillosa persona. Os invito a los que no le conozcáis que os acerquéis, que la tosiguéis y que bebáis de él todo lo que podáis, porque es una delicia tenerle aquí cerca. Bueno, pues vamos... El caso es que... Dice, ahora que te zurzan, calvo. Bueno, el caso es que hace unos meses Edu publicó un artículo en su blog súper interesante que se llama Una carta a los Agile Coaches y eso, bueno, pues nos originó unas conversaciones y nos dimos cuenta que aun siendo de mundos distintos, convergimos en una idea principal, que es esta. Estamos jodiendo el sector, de nuevo. ¿Y de qué sector? Pues el sector que seguramente nos una a la gran mayoría de todos nosotros, es el sector tecnológico, el sector del desarrollo de software. Hoy queremos hablaros o hacer una reflexión con vosotros, compartirla sobre Agile en el mundo del software y queda por lo tanto fuera de este ámbito, de esta reflexión, otras prácticas ágiles que podemos hacer en otros sectores. Os dejo de los dos con la persona inteligente. Bueno, el tema es que el software se está comiendo el mercado o el mundo. Esto al final son las empresas que eran el top 12 en el 2000, ¿vale? Podéis ver el tipo de empresas que eran y en el 2015 ya vamos viendo cómo van cambiando el tipo de empresas, pero es que ya llegamos a un punto en que es ridículo, ¿no? En el 2018, todas esas empresas que están ahí las consideramos de tecnología, aunque no sean de tecnología profunda, pero las consideramos tecnológicas, aunque sean retailers o aunque sean de advertisement, aunque sean... Entonces, al final, se está comiendo el software todo el tipo de empresas. Entonces, ahora lo que queremos ver es qué ha pasado desde que salió el Agile Manifiesto, desde el 2000 hasta esta época de ahora. Ha habido un cambio bastante fuerte, ¿no? Antes estábamos con la parte de IT, considerándolo que era un área como de soporte, ¿no? De soporte a los servicios, excepto en las empresas que eran concretamente de desarrollo de software y solo desarrollo de software, ¿vale? Por eso se estaba haciendo como que era un centro de coste. Bajar los costes era lo más importante, se orientaba todo a proyectos, no era un área estratégica y eso se empezó a hacer outsourcing, ¿vale? Después de que todo el mundo se está pegando una leche bastante gorda y nos estamos encontrando en que estamos en la época, en la era del software, básicamente ahora estamos haciendo el proceso inverso. O sea, se está viendo que el IT ya no es un centro de beneficios, se está orientando todo a productos, es un área estratégica y estamos volviendo a meter a los desarrolladores en todas las empresas, ¿vale? No solo ya en las de producto, no solo las que tienen una base de tecnología muy fuerte, sino en general en todas. Entonces, lo que tenemos la gran suerte de que se ha empezado, hay un punto, yo creo que importante, una serie de análisis estadísticos que empezaron a hacer que nos han validado por qué Agile funciona bien, en qué condiciones funciona bien y cuál es la descripción de ese Agile al que todos aspiramos cuando estamos centrándonos, ¿no? O como ponemos de ejemplo, esas empresas tecnológicas, ¿no? Esas por las que queremos hacer la transformación digital. Al final, en el 2016, yo creo, apareció el libro Accelerate. Desde el 2014 fueron haciendo una serie de análisis estadísticos para sacar qué es lo que decía la ciencia acerca de si funciona Agile o no funciona Agile y por qué, y qué tipos de prácticas y qué tipo de Agile, ¿vale? Que no es un Agile cualquiera y luego veremos a qué nos referimos con eso. En el 2016 sacaron un poco el libro, que la mitad se dedica a ver cómo han hecho el análisis de datos y la otra mitad a ver cuáles son las conclusiones que fueron sacando, y cada año van sacando estas píldoras que son el State of DevOps, que van viendo cuáles son las prácticas que correlacionan con estos equipos de alto rendimiento en IT, ¿vale? Una de las grandes conclusiones que pudieron validar con datos es que al final, pues la mayor parte de las compañías que tienen un equipo de tecnología de alto rendimiento también son los que exceden un poco
pues bueno, pues su referencia en el sector y demás. No quiere decir, hay una correlación, no quiere decir que siempre que tengas un equipo de IT de alta performance vas a conseguirlo. Lo contrario sí es cierto, ¿vale? Y entonces, al final, ¿cómo medían o cómo midieron ese tipo de equipos de IT de alta performance? Pues básicamente en base a 4 métricas. Estas métricas son la frecuencia de despliegue, el lead time for change, que ellos lo medían directamente desde que haces un commit hasta que algo lo tienes en producción, ¿vale? Y luego el tiempo para restaurar el servicio y el porcentaje de veces que salías en producción y que tenías algún tipo de fallo, ¿vale? Cuando cogieron todas estas estadísticas en distintas verticales y fueron haciendo todos los análisis y los han ido repitiendo cada año desde el 2014 y viendo si se revalidaban los datos, y hacían clustering con todos esos datos, resultaban que se formaban 4 grupos muy claros en los que la élite o los de alto rendimiento básicamente podían desplegar exactamente cuando querían. Y eso es, bueno, a partir de que ya lo haces una o varias veces al día, pues cuando quieres, bajo demanda. Luego son capaces de cualquier cosa ponerla en producción en menos de un día. O sea, al final ese lead time no se refiere desde que arrancamos el producto, sino desde que algo se cambia una línea de código y eres capaz de ponerla en producción. Y tenían un tiempo de restablecimiento de menos de 1 hora, ¿vale? Y tenían pues entre un 0 y un 15% de tasa de fallos cuando salían a producción. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Agile o de queremos hacer la transformación digital o de cómo queremos ser como empresas, nos estamos queriendo parecer a estas. No nos estamos queriendo parecer a los low performance que tienen allí en ese grupo. Entonces, esta descripción, ¿no?, estas 4 métricas, para mí es entrega continua, Agile, DevOps y es excelencia técnica. O sea, no es posible tener esas 4 métricas sin tener esa excelencia técnica. Entonces, esta es una de las partes de esa agilidad que estamos buscando, ¿vale? Luego tenemos la agilidad desde el punto de negocio, que si tenemos la excelencia técnica, al final es desde una idea hasta que tenemos pues el cliente, ese ciclo que hacemos, ¿no?, que lo hemos puesto como una línea, pero bueno, podríamos decir que son iteraciones. Al final consiste en hacer la cosa correcta, porque si no lo hacemos tenemos un desperdicio muy alto, y hacerla de la forma correcta, de tal forma que lo podamos hacer de forma sostenible. Y lo uno sin lo otro no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, no podemos estar haciendo Lean Startup si no tenemos una forma de validar contra el cliente. Si es mediante prototipos, pues igual no necesitamos software, pero a partir de que ya estás teniendo en el mercado, todo el rato estás necesitando software de forma mantenible. Cualquiera de las partes para hacer, ver qué es lo que tienes que hacer, todas esas requieren de un equipo cohesionado que es capaz de poner en producción, que es capaz de hacer cambios de forma continua. Y la forma que en el 2000 descubrimos de hacer eso realmente era XP, no era Scrum, porque Scrum al final es para ayudarnos a gestionar los equipos, o es un marco de trabajo, pero no te da las prácticas de Agile. Entonces, ese Agile que buscamos es el Agile que tiene excelencia técnica, no es un Agile sin esa excelencia técnica. Y además eso es del 2000, ha ido avanzando, ha aparecido el cloud, han aparecido otra serie de cosas, entonces aparecen otras cosas como DevOps. No hemos alcanzado ni el nivel de madurez mínimo, ¿no?, con Stream Programming, ¿vale? Ya hay muchísimas más cosas, ¿vale? Y no hemos hecho para nada la parte de agilidad que se estaba esperando, ¿no?, cuando apareció pues, el manifiesto ágil, cuando se empezó a hablar de esas partes. Las conclusiones que saca el libro Accelerate son bastante interesantes y al final con el análisis de datos han podido ir viendo qué correlaciones positivas y negativas se corresponden. Entonces, en la parte de abajo podemos ver, bueno, no vais a leer quizás, pero todo ese bloque es la excelencia técnica porque habla de continuous delivery. Test automation, deployment automation, trust-based development, loosely coupled architectures, toda esa parte habla de equipos haciendo excelencia técnica. Luego tenemos la parte de la mitad que habla de lean management y luego tenemos el Lean Product Management. Esas 3 patas al final son lo que correlaciona, ¿vale?, teniendo una cultura sana, como aparece en la derecha, pues con esos resultados. Entonces, todo eso necesita pues una transformación cultural, pero necesita también esta parte técnica. O sea, cuando solo nos enfocamos en esa transformación o solo en la parte de cultura, realmente todo se derrumba por su peso, porque al final esas empresas quieren hacer software y no son capaces de hacerlo sostenido, ¿vale?
Entonces hay gente sufriendo y por qué no funciona, al de 6 meses van colapsando y bueno, cuando ya está todo que se cae, pues nada, pues a una retro y ahí todo el mundo catarsis y joder, ¿por qué no funciona? Lo vamos a hacer mejor. Y digo, hostia, si no sabemos desarrollar software, ese es el problema, ¿no? Eso es lo que nos está generando ese problema. Y claro, ¿qué es lo que nos encontramos en el sector? ¿Vale? Básicamente, bueno, ¿no? Todo el mundo es Agile, todo el mundo intenta hacer DevOps y luego el 26% de las organizaciones son las que dicen que, que están haciendo de forma abierta test automatizados, ¿no? Esto a mí, bueno, es un what the fuck en toda regla. O sea, ¿qué coño es esto? Una especie de broma, de mal gusto además. Entonces, pues bueno, eso es lo que pasa. Esta pintada, por cierto, que la saqué yo en una foto en un sitio, por eso he necesitado ponerla porque mola un montón. Gracias, Edu. Al final, creo que lo que estamos viendo, que queremos llevar la agilidad al negocio sin integrar la tecnología. Y eso efectivamente es un fake, es imposible. Los que hemos desarrollado software sabemos perfectamente que si no hay un cuidado de verdad por tu producto técnico desde el principio, es muy difícil que podamos ser rápidos y veloces a la hora de proporcionar nuevas soluciones, por mucho que las podamos crear en nuestras cabezas. Esta ley es clave, quiero que lo tengáis bien cogida, porque luego volveremos a ella. Bien, ¿qué pasa con ayer en este esquema? ¿Qué nos está pasando? ¿Y cómo estamos contribuyendo nosotros a esta realidad que estamos percibiendo desde distintos ángulos? Si hay alguien que no esté de acuerdo con lo que estamos diciendo, lo puede decir, pero no. Gracias, ahora. Bien, ¿cómo contribuimos las empresas de consultoría a esta realidad? Existen importantes diferencias entre lo que consideramos las consultoras que trabajan, podríamos llamarle de forma generalista, es dime qué cosa necesitas que de eso te proveo, y las de nicho. Encontramos diferencias importantes que atienden a 3 preguntas clave. ¿Qué le vendes a tus clientes? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Vendes tus soluciones o solucionas sus problemas? Que no es lo mismo. Yo imagino que todos habréis visto ya, o tendréis un colega que en su empresa de un comercial que dice, oye, comercial o cualquier otra persona, que dice, a esto vamos a enchufarles esta propuesta o a este equipo que tenemos ahí desasignado, aunque no les haga mucha falta. Esto es duro de escuchar, es duro de decir, pero es una realidad que está ahí, es latente y que lo hemos visto desgraciadamente demasiadas veces. ¿Cuánto entiendes lo que vendes? Que es otra de las partes esenciales de las empresas de consultoría. Ya no tiene que ver con ser efectivos vendiendo, sino entendiendo de verdad qué es lo que estamos aportando a nuestros clientes, que hagan un poquito de mella, de que dejen rastro en los problemas que ellos tienen. ¿Qué ejemplos os traemos de conversaciones que han visto estos ojitos? ¿Quieres automatizar? Toma un ingeniero de DevOps. Cualquiera que sepa de automatización de DevOps dirá, ¿qué diría? ¿Pero qué es esto, loco? Allá hay, ¿cuántos Scrum Master quieres? 3, te dejo 5 al precio de 3. Aquí empezamos ya a tocar, ¿eh? Bien, programadores, 30, toma. Están bien educados, solamente van a hacer lo que tú les digas. Están preparados para que tú pienses y ellos ejecuten. Esto, lamentablemente, es verdad. No digo que sea lo que siempre pasa, pero es una realidad que está operando a día de hoy en las empresas tecnológicas. Y las consultoras tenemos una buena parte de responsabilidad. Ahora viene la parte cruda. ¿Qué aportación hacemos vosotros y nosotros como individuos? No me gusta desarrollar. Esto es una frase que he escuchado por activa y por pasiva, de izquierda, derecha, izquierda, de todo lo que veréis. Vamos a ver si me conocéis eso. Yo a la gente que se dedica al software y dice no me gusta desarrollar, les preguntaría esto. ¿Para qué estudias informática y cuál es un área de desarrollo? Si no te gusta el trabajo normal de base, pero ¿para qué te metes ahí, no? Haber estudiado, no sé, otra cosa. Algo, o sea, el magisterio, que es muy importante para formar las próximas generaciones. Tiene un impacto real, social. Si programo toda la vida, me quedo en la base, quiero ganar más, ¿no? Parece que todavía seguimos superando con esa idea de que quien se dedica a desarrollar software es escoria, y lo digo lamentablemente, porque todavía hay sitios en los que se percibe de esa manera, trabajan en sótanos
y tienen techos salariales, techos competenciales, que es una pena porque lo que está haciendo es crear una base con muy poco expertise de lo que tiene que ser nuestro futuro. Yo a esta gente que tiene esta fase le diría esto: lucha contra eso, no lo aceptes, no te subas a un sistema que por sí es perverso y que nos condena al fracaso, sino lucha contra lo que está ahora mismo establecido, porque hay otras maneras que luego os contaremos de crear una realidad escrita en términos totalmente distintos. A mí lo que me gusta es la gestión. Digo, fenomenal, ¿de qué? ¿De qué? Si no te gusta desarrollar, ¿quieres gestionar? ¿Para qué estudias informática de verdad? Y si quieres gestionar, ¿cómo vas a gestionar algo que no entiendes, que no comprendes, que no has vivido? Es muy difícil que te puedas poner de verdad en la piel, en la ropa de alguien que está viviendo una realidad que para ti ha sido algo que pasa totalmente tangencial. A mí solo me importan las personas. ¿Quién? Por favor, en la sala, esto es anónimo, la cámara no os graba a vosotros. Sí, esto es súper relevante. Sabéis que nadie va a saber que estéis aquí, pero que levante la mano, por favor, quien haya escuchado esta frase alguna vez. Escuchado. Bien, bajadla. No voy a putearos mucho, no voy a preguntaros quién la ha dicho alguna vez. Yo lo que le diría es: monta una empresa y verás que bien te va. Sí. A ver, las personas somos esenciales en el éxito de las empresas. Pero de ahí decir, a mí solamente me importan las personas, monto una empresa. Bien, las consecuencias de todo esto. Esto nos ha salido al revés. Spoiler. A ver si sabéis qué va a aparecer ahí, qué texto sale. Consecuencias de todo esto. Hago un curso de 2 días para ser Scrum Master certificado. Bien. 10.000 pavos más de sueldo. Toma ya. Claro, te encuentras con gente que acaba la carrera y dice: a mí no me gusta desarrollar, tengo que elegir, y al final curramos por dinero. Si hay alguien en la sala que curre por otra cosa que no sea dinero, por favor que me explique luego cómo lo ha conseguido. Bien, pero tengo una cosa más. Después me hago Agile Coach, que es el siguiente paso en la escala. Y creo que ya hay empresas por ahí que ofrecen cursos de 3 días, sumando salen 24 horas si llega, para ser Agile Coach certificado. Yo os animo a que lo hagáis porque lo más normal es que luego podéis subir otros 15.000 pavos más vuestro salario. Eso sí, luego no vengáis a mi empresa. Pero en serio, esto es una realidad que está ahí y es así. Así que lo que mováis por dinero, si estáis en el mundo del desarrollo, ya sabéis, haceros Scrum Master, son 2 días de curso, es un poquito de perruquis, pero se rentabiliza rápido, en un mes de trabajo. Un poquito más y sois ahí el coaches. Por suerte luego yo voy a contar otra realidad paralela, fuera del mundo de consultoría, más hacia producto, que tiene otras consideraciones totalmente distintas, por suerte para mí. Correcto, por suerte para ti. Bueno, claro, luego todo esto nos encontramos cuando vamos a los clientes nosotros, nos dicen: oye, fenomenal, Agile es una metodología, ¿no? Tienes a personas, a trainers también certificados, te dicen: Agile es una metodología, y dices: pero por Dios mío, ¿dónde está al final la base fundamental que nos une, que son los principios y los valores? Y claro, a veces se me queda un poco estacada. No la voy a imitar ahora porque sé que los del fondo no me vais a ver, pero si no lo haría, de verdad, Si luego me buscáis por el café, lo hago, os lo prometo. Tenemos frases como: ya soy Agile Coach, quiero mis 15.000 pavos más, y soy Agile Coach porque hago lo que hacía como Scrum Master, pero con 2 equipos. Quizá hasta con 3. Son mis superpoderes. Bueno, está ligeramente desenfocado el asunto. Qué bueno huevo, Bien. Cuando el equipo no quiere Scrum, hacemos Kanban. Aquí ya en este momento a mí se me torcen así un poquillo las rodillicas, me empiezan a temblar y digo: a ver qué me encuentro. Claro, ¿qué te encuentras? Te encuentras, pues, alguien o un equipo que no sabe planificar el trabajo, que le da igual orientarse al delivery y que lo que hace es: bueno, pues voy a buscar cualquier otra cosa que me evite planificar y sobre todo que me evite hacer una retrospectiva porque no tengo ni pajolera idea. Y dice: bueno, voy a hacer Kanban. Kanban para ellos, además es con M, K-A-M, y dice: esto, bueno, ya ponemos un tablerillo, ponemos unos post-it, ¿qué más da lo que ponga el tablero? Que si yo identifico mi proceso, ¿qué más da? Yo pongo 4 chorradas, muevo los post-it y ya estamos haciendo Kanban. ¿Por qué? Porque no planifico. O sea, hago Kanban por ausencia de Scrum. Pero sí, hay un tablerillo. Y claro, ves a gente sufriendo, diciendo: joder, ¿qué botón pulso? ¡Mierda!
creo que podemos pasar por esto de largo, ¿no? Bien. Laura, no palmes, que te quiero ayudar. Autoexplicativo. Y encontramos a la gente que hace aquí como este pobre hombre, así. Las empresas no quieren transformarse. A mí esta frase me encanta. Las empresas no quieren transformarse. Y yo lo que me pregunto, después de que se me quede... Esta foto me la sacó Edu un día así. ¿Veis que tenemos la misma pose? Bueno, se me faltaba ahí una frase. Las empresas no es que no quieren transformarse. Las empresas tienen una realidad que atender. La cuestión está en cómo estamos nosotros como profesionales encarando ese reto. Cómo estamos haciendo un acompañamiento real a las empresas y no obligándoles a seguir un camino que quizá es más nuestro que de ellos. Edu, ¿te arrancas? Venga. Uy, lo que queda. Sí. Bueno, esto yo creo que es la idea principal, ¿no? Pero yo creo que lo primero es que Agile no es únicamente Scrum. Y a veces en la CAS me ha dado la sensación de que es lo que se transmite. ¿Vale? No es solamente foco en las personas, aunque sean imprescindibles, por supuesto. No existe Agile sin Agile Software Delivery, ¿vale? O por lo menos no en esas empresas a las que queremos parecernos o en esas empresas tecnológicas. Y tu cliente no es que se resiste al cambio, es que se resiste a lo que le estás proponiendo, básicamente porque él es el ciego, ¿no? Que está preguntando al tuerto a ver cómo le ayuda, o sea, básicamente, es el problema que tenemos. Y las cosas no son mejores o peores porque sí, ¿no? Hay que ya bajar un poco más a cuáles son los problemas reales que tienen. Si el problema al final es que tiene una deuda técnica, no pueden avanzar, no pueden sacar funcionalidades, por muchos post-its que muevas e incluso aunque pongas árboles en medio y los abraces, tampoco va a funcionar. Ya. Luego, el Scrum Master no se hace en un curso de 16 horas. Lo que sí que hay son cursos de introducción que pueden hacer clic en la cabeza de las personas y son importantísimos, ¿vale? Pero eso no convierte en un Scrum Master. Eso lo que te hace es una introducción, hay gente que le resuena, que le puede aportar mucho, pero no te convierte directamente en un Scrum Master, rol que, por cierto, yo nunca he usado y también ha ido bastante bien, ¿vale? No me tires piedras en mi tejado. Y, bueno, por supuesto, un Agile Coach, bueno, para mí no es ni la siguiente posición. Y, de hecho, en muchos casos, pues, bueno, yo me he acompañado, y luego voy a explicar un poco cómo yo me he acompañado de gente cuando he estado, bueno, pues, impulsando este tipo de cambios en las empresas, ¿vale? Entonces, pues, bueno, yo creo que está bastante claro. Entonces, yo creo que no necesitamos un nuevo tercer aviso. Y Juanma, si quieres, comenta un poco vuestro enfoque. Bueno, queremos compartir con vosotros, no solamente por quedarnos un poco en la queja, sino aportaros algo más, aparte de esa reflexión. Y nos gustaría compartir en cómo trabajamos en el Cine de la Luz las intervenciones también, entendiendo que hay que hacer, nosotros nos enfocamos mucho en tener una mirada bastante global, hasta donde sabemos hacer, siguiendo estos pasos. Cuando establecemos una llegada a un cliente, primero les preguntamos por qué, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones, expectativas que hay detrás de que nos llamen, detrás de querer dar un paso hacia adelante, hacia algún lugar? Seguimos hablando del objetivo. Una vez que yo ya sé que me está moviendo, es ahora mismo con la información que tenemos, hacia dónde visualizamos ese movimiento. Tercer paso, diseñar el camino. Bueno, para yo moverme desde aquí hasta allí, tengo que decidir por dónde carajos voy a ir. Y lo que hacemos ahora mismo es un primer esbozo de cuál es el camino que estamos visualizando el cliente y nosotros. Identificamos los stakeholders, quiénes son los protagonistas de esta historia, y eso es clave. Es clave. Me he encontrado con muy pocas intervenciones que en esos stakeholders identifiquen a gente de tecnología, lamentablemente. Elegir indicadores. Y esto es clave también, no solamente entendiendo a qué está mirando la empresa, el cliente, la organización a día de hoy, sino cuál es el aporte que nosotros podemos hacer. Y aquí juega un papel súper relevante los indicadores que nos muestra Accelerate, que comentaba Edu al principio. Ojo, definir un equipo que traccione la intervención y establecer cuáles son esos primeros pasos dentro del dibujo del camino que hemos hecho inicialmente. Aquí quería prestar especial atención a estos dos pasos. ¿Cómo entendemos nosotros las intervenciones? Primero, ordenando los carajales que nos encontramos y luego metiendo eficiencia.
¿Por qué? Yo aquí, por ejemplo, le hablaba a Edu que nosotros prestamos mucha atención y con mucho cariño además a la vertiente tecnológica. Pero es cierto que lo que no podemos hacer nosotros es fomentar una práctica técnica que va a meter velocidad al sistema cuando el sistema está hecho un carajal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos nutrimos mucho, primero de Scrum, pero no únicamente de Scrum. No nos quedamos solamente en esa parte amarilla, sino que con Scrum podemos visualizar lo que hay y podemos empezar a ordenar algunas prácticas básicas, pero cuando trabajas con tecnología necesitas ir un paso más allá, porque necesitamos asegurar que el delivery se hace en las mejores condiciones. El mercado es exigente y lo que no podemos hacer es esperar a que durante 4 días se hagan pruebas manuales de un trocito de software. Es donde ahí metemos ingeniería ágil y donde promovemos prácticas de extreme programming y principalmente básicos como la programación en parejas, la automatización de pruebas, ojalá el desarrollo dirigido por pruebas, etc. ¿Qué pasa con los stakeholders? Chicos, si los stakeholders que tenéis identificados no hay gente de tecnología y trabajáis en una empresa que hace software, smell. Dale una vueltica. Dale una vueltica porque es imprescindible que entendamos que las empresas ya no funcionan como áreas de negocio que tienen soporte de áreas de tecnología, sino que la tecnología está totalmente metida dentro de las propuestas de valor que se hace a los clientes. Entonces, lo que no podemos hacer es, con ese esquema, es desatender la parte tecnológica. Es imprescindible que en los stakeholders tengamos identificados también algunos clave de la parte tecnológica. ¿Qué os proponemos para dejar de ser responsables o dejar de ser parte de esto que consideramos que es un engaño, que es llevar la agilidad a los negocios sin tocar la parte de la tecnología? Ser responsable y coherente. Te toca el marrón, tío. Bueno, yo creo que es importante la actitud, luego es ser un ejemplo de lo que enseñas. O sea, yo al final siempre lo he hecho pues desde posiciones dentro de los equipos técnicos, con alguna posición de liderazgo, pero al final soy yo el que tengo que hacer esas prácticas técnicas, soy yo el que tengo que avanzar, ayudarme con otra gente y sobre todo irlo explicando. Al final conseguir que los equipos sean multidisciplinares, o sea, DevOps al final intenta buscar el extremo a extremo, entonces no es posible que haya nadie conformándose con sacar pues decir, hasta aquí llego yo o aquí le dejo el software a otro equipo de QA, a otro equipo de operaciones y similar. No quiere decir que ese no sea el punto de partida. Quiere decir que hay que irlo atacando para ir pudiendo hacer eso cada vez más estrecho. Y al final, una de las grandes cosas que aparece en el manifiesto ágil es la parte de tener esa calidad, ¿no? Y tener ese desarrollo sostenible, y eso al final se consigue con una excelencia. Al final, puede que en algunos casos se entienda excelencia como pues algunos desarrolladores en los que parece que están haciendo arte. Eso es justo lo contrario de lo que estaba haciendo o diciendo el Agile Manifesto. O sea, al final no hablaba de eso, sino lo que hablaba es de gente responsable y pragmática que usa una serie de prácticas de ingeniería en Agile que estaban funcionando bien y ni siquiera decían ni que fuesen las que había que hacer ni que no fuesen a ir evolucionando, ¿vale? Luego también, pues un poco es importante la estrategia. En este caso, pues yo al final siempre me centro en que haya un flujo continuo y sostenible de entrega, ¿vale? Entonces siempre cuando vas hacia la entrega continua como hilo conductor, de ahí hacia atrás tienes que ir metiendo prácticas técnicas, ¿vale? Porque si estás poniendo en producción de forma continua, pero sin tener las prácticas técnicas que lo sustentan, eso no es entrega continua, eso es pues ser un cowboy o, bueno, no sé qué se le puede llamar, pero desde luego colapsa. Entonces, al final, si tú lo que haces es, te centras en, vale, están sacando a producción cada 6 meses, voy a ver si lo consigo hacer cada 2 meses, veo que tengo que cambiar, cambio un poco, subo un poco más la frecuencia, cambio otro poco, subo un poco más la frecuencia. En esos cambios, al final es, vale, ¿cuál es el siguiente bottleneck? Pues el siguiente bottleneck es que están separados operaciones y desarrollo, trabajos aparte. Vale, ¿cuál es el siguiente bottleneck? Pues que la fase de testeo pues no es completamente automática, hay unas partes manuales y tal, y vas trabajando los bottlenecks y subiendo la frecuencia de despliegue, ¿no? Centrándote en esas 4 métricas que hemos hablado antes. Eso, por supuesto, te va a llevar a ir eliminando los hilos, porque no hay otra forma de hacerlo, ¿vale? Porque al final, si tienes que acortar ese ciclo, tienes que juntar, ¿no? Data Science, producto. Los desarrolladores, por ejemplo, yo no concibo un desarrollador Agile que no se involucre en producto, ¿vale? O sea, no es alguien para que le digan qué es lo que tiene que hacer. Lo que tiene es que entender el producto, entender el contexto y trabajar
todo el rato con la parte de producto. Luego, al final, tenemos que tener un ownership compartido. En su día, en el 2000, nos estaban hablando de owner compartido del código. Yo creo que eso ya se ha quedado muy obsoleto. Tiene que ser un ownership compartido del producto. Y luego medir. Si nos basamos en ese tipo de métricas, como por ejemplo esa frecuencia de despliegue, pues al final yo creo que se disipa cualquier otra cosa que no te haga avanzar en ese sentido, ¿vale? Entonces... Vale, dijimos que vamos a volver aquí. Fijaos muy bien porque volveremos más adelante otra vez. Perdón. Entonces, bueno, el tema es, cuando me estaba contando algunas partes, yo he vivido algunas cosillas, en la parte de producto me he encontrado pues bases de código muy malas o gente que todavía no estaba en ese nivel de madurez, pero cuando me contaba algunas cosas en el mundo de consultoría, Juanma, pues la verdad que me quedaba bastante, vamos, impactado. Pero yo creo que no es la única forma y entonces lo que voy a poner son algunos ejemplos bueno, pues de experiencias reales. Esto son, digamos, al final empresas que conozco bien porque he estado dentro o conoce Juanma o porque tenemos amigos y sabemos cómo lo están haciendo desde el punto de vista de ingeniería. Entonces esto es real, voy a poner casos. En el caso de Alea Soluciones, por ejemplo, pues desde el 2012 arrancamos pues, un producto que estaba cayendo, sacamos una nueva versión de producto, en 3 meses estábamos, no ya en producción, sino en 3 meses teníamos el market fit en ese caso, abrimos 3 nuevas verticales y al final, pues prácticas XP, DevOps, bastante consolidadas, un equipo multidisciplinar, eso sí, pequeño. O sea, las experiencias que yo tengo son en estos entornos y con estos tamaños y tampoco sé cómo funcionan en otros sitios. Al final, cuando vamos a una escala más grande, lo que han encontrado pues esos grandes que están en la élite, ¿no?, de cómo se hacen los equipos de alto rendimiento desde el punto de vista tecnológico, lo que han encontrado no es escalar Agile, es desescalar a equipos que son los que en cada uno van teniendo esa autonomía, ¿vale? En Demotion, pues bueno, aquí por ejemplo no conseguimos el Product Market Fit, era una startup, pero al final pues 5 despliegues al día, conseguimos hacer 4 pivotajes en no demasiado tiempo, ¿vale? Aún así, pues no dimos el kick de producto, acordaros, hay que hacer la cosa correcta y hacerla de la forma correcta, pues en este caso la parte de la izquierda no conseguimos hacerla. En Nextail, pues bueno, lleva ya como unos 5 años, yo llevo desde el 2018, hemos hecho un cambio, hemos empezado a escalar, el market fit ya estaba y realmente, por ejemplo, hemos conseguido escalar desde el punto de vista técnico, hemos conseguido también escalar el equipo y todo eso ha sido, bueno, metiendo toda esta serie de prácticas y, bueno, al final estamos con XP y DevOps no todavía al nivel que me gustaría, pero bueno, es un trabajo continuo, nunca hay nada que esté completamente hecho, ¿vale? Este es un cliente nuestro, Payvision, un equipo excepcional. Son 14 equipos Scrum, tienen prácticas de XP y de DevOps a tope. De hecho, son capaces de hacer, bueno, esto es un ejemplo de uno de los equipos que consigue 60 builds en un día y 11 deployments también al día, 2 de ellos a producción. Esto es sostenido. Y casi 2.400 tests en verde al prácticamente el 100%. Son prácticas técnicas cuidadas que ocurren en Madrid. Y no os estamos hablando de ninguna locura que ocurra allende los mares, sino realidades que están pasando aquí y que os invitamos además también a que lo conozcáis. También trabajamos con Toyota desde hace ya un par de años, Toyota España, dentro de todo el plan de transformación global de la compañía. Y aquí os pongo, por ejemplo, algunos indicadores y herramientas que hemos utilizado para empezar a traccionar con ellos. A traccionar desde la parte de IT, como es, por ejemplo, la tasa de entrega del producto terminado, que eso está directamente relacionado con la capacidad técnica que tenemos para entregar. Cantidad de software aceptado y no planificado, calidad del software, que es una parte básica. No, es imposible que podamos trabajar en tener una tasa de entrega razonable si no estamos prestando atención a la calidad básica del software, y eso implica que tengamos métricas y niveles básicos de lo que sería un estándar de calidad. Aquí, por ejemplo, cómo he usado yo la consultoría externa desde una empresa de producto que tiene ya unos principios, unos valores ágiles que al final yo voy introduciendo desde dentro. Yo al final he buscado Agile Coaches, pero lo que se conocía hace tiempo como Agile Coaches, que eran Agile Coaches técnicos, ¿vale? En muchos casos también he buscado para desarrollo, poder tener algunos desarrollos puntuales de alguna cosa no tan importante o que no fuese core, y me ha costado la vida encontrar equipos realmente que estuviesen haciendo Agile, que para mí es el equivalente a desarrollar en XP. Y luego también he usado pues para facilitación puntual o similar.
activación de circuitos de mejora continua. Por ejemplo, en Demotions, pues al final lo que hicimos fue aprender haciendo, ¿vale? Estuvimos, bueno, con Carlos, que estoy viendo por allí, con Néstor Salceda, o sea, con otros expertos XP. Luego también, eso no quiere decir que no nos apoyásemos en la parte de cultura, que no nos apoyásemos en otras partes de Agile, ¿no? Estuvimos pues con Ariel, con Beas, con Thinking With You, pero al final es gente que ataca más a la parte de cultura, pero reconocen la parte de la excelencia técnica y al final ven cuando es uno de los problemas, o sea, es complementario, ¿vale? Lo que no se puede hacer es lo uno sin lo otro. En el caso de Demotion, pues también nos rodeamos de expertos de XP, porque al final el equipo no era XP, pero bueno, al final de 2 años pues acabó siéndolo y además con un nivel de madurez bastante alto, haciendo pairing presencial, siempre sobre nuestro producto, no sobre otras cosas, sino metiendo la mano en la deuda técnica real que teníamos en cómo hacerlo, ¿vale? Siempre aprender haciendo, pues con distintas actuaciones, en nuestro caso muy de la parte técnica, ¿vale? Entonces, en Nextail ahora mismo pues también nos hemos apoyado pues en Agile at Walls, en Ricardo y en Xavi, que nos han estado echando unas manos para desactivar pretextos, ¿no? De gente que ya sabía hacer ciertas cosas, pero en la parte de Legacy o en algunas partes no se atrevían a hacerlas. Entonces esa actuación era poner de manifiesto, vale, oye, cualquier cosa la puedes refactorizar, cualquier cosa si tienes las técnicas, ¿no? Un poco para desactivar. Pues también nos han estado echando una mano desde Makoto Squad, por ejemplo, para activar el circuito de Kaizen. No sé si habéis estado en la charla del producto que tenían antes de Rekaizen, pues nos están ayudando, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo le pido a un Agile Coach? Pues básicamente es que reconozca la importancia. O sea, no tienes por qué conocerlo, tienes que reconocer la importancia, identificar cuándo los problemas son técnicos. Puede que en alguna vez, cuando desarrollas software, no lo sean, pero realmente en estas empresas de software yo creo que yo no me he encontrado todavía ningún sitio en el que la parte técnica esté muy, muy bien y sean todos los otros los problemas. Yo no he estado ahí, es posible que exista, ¿vale? Y que defienda esa necesidad y luego, cuando ya ve que lo que se necesita es esa otra parte, pues que traiga, que acompañe, que ayude o que facilite que exista ese coaching técnico en XP o en DevOps si es que hace falta. Pero sobre todo, lo que pido es que no lo desincentive. O sea, lo que pido es que no lo menosprecie tanto que al final pues eso se pierda o incluso se piense que no es necesario, ¿vale? Entonces, yo me suelo centrar en el foco, pues en el mindset y en la entrega continua y voy tirando hacia atrás, ¿vale? Todo esto, por supuesto, necesita de personas, necesita de colaboración, necesita de facilitación, necesita de un enfoque en el cliente final. O sea, que los desarrolladores vayan a hablar con los stakeholders. Mejor que se vayan, pues en nuestro caso, por ejemplo, a las tiendas a ver cómo funcionan o a ver con los de operaciones cómo funcionan, que se enfoquen ahí. Todo eso, por supuesto, pero lo otro también necesario. Pues, conclusiones, pues bueno, realmente ahora mismo todas las empresas son de software, lo queramos o no, algunos igual todavía no lo han descubierto, ¿vale? Y el éxito reside en estas dos partes, hacerlo correcto para evitar el waste, o sea, desde el punto de vista de producto, ¿vale? Y hacerlo de forma correctamente, y correctamente sostenido en el tiempo, ¿vale? Hacerlo correctamente 1 mes o 2 meses y que parezca que vas a toda leche es bastante sencillo, ¿vale? Entonces, pero solo con decirlo, pues bueno, está claro. Entonces, después de todo esto, yo creo que podemos mejorar el sector porque realmente ahora tenemos, por ejemplo, el Dora y el Accelerate que ponen en datos, ¿vale? Para que podamos tener conversaciones un poco más de alto nivel, cuáles son, pues bueno, lo que han visto, cuál es el Agile que funciona. Ese Agile al que se aspira muchas veces, ¿no? Cuando se habla de transformación o similares, ¿no? Al final es la entrega continua, el Lean Management y el Lean Product Management. Y todo con métricas contrastadas, que es como ves cómo es el delivery y la operación de esa parte de software, porque hemos dicho que son empresas de software. Yo creo que cuando al final te basas en métricas y estás cambiando eso, con métricas el humo desaparece, ¿vale? Entonces desaparecen partes o de lo que a veces pues está fastidiando un poco el sector. Entonces, esta élite es la que despliega 208 veces más, tiene el lead time pues 106 veces mejor, el tiempo de recuperación, bueno, es impresionantemente mejor y el número de fallos. Y eso es lo que hace la élite. Eso es a lo que nos tenemos que intentar parecer. Y eso se llama Agile, pero se llama un Agile que incluye todas las prácticas de ingeniería, porque eso es lo que hemos ido sacando. Se complementan con las prácticas de Product Lead Management,
¿no? Y se complementan también, pues evidentemente hay que trabajarse la cultura. O sea, tú no puedes introducir XP sin que haya un cambio cultural. O sea, XP también te habla de coraje, te habla de personas, te habla de respeto, te habla de un montón de cosas y lo acompaña de una serie de prácticas técnicas, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay esperanza porque hay gente que lo está haciendo, está funcionando bien y yo creo que bueno, al final este libro yo creo que es imprescindible y los Dora Reports porque además se ajusta el mensaje pues para CIOs, para CEOs, para gente de alto nivel, viene un mensaje de qué es ese Agile. Pero es un Agile real, un Agile que incluye todas estas partes, ¿vale? Entonces, lo uno sin lo otro, pues no nos funciona. Y ahí está el enlace al blog que comentaba antes Juanma. Si haces así con el dedo en el aire, igual el enlace es ahora mismo. Y en realidad, pues esto es lo que habíamos traído. Pregunta. Nunca había visto nada. Bien, preguntas que tenemos una pregunta. Muy bien. La pregunta es, no sé si la entiendo bien para vosotros, ¿qué tipo de perfiles aconsejáis a las empresas que sean los stakeholders? Wow, ¿está aquí presente quién lo ha hecho? No se ha mirado. Lo mismo era para otro track. Yo es que no la entiendo muy bien. ¿No entiendes bien la pregunta? ¿Qué tipo de perfiles? A ver, cuando hablaba antes de stakeholders, lo que nos hemos encontrado hasta ahora es que sale como de forma muy natural hablar de gente identificada en las áreas de negocio. ¿Qué pasa? Que sí, que eso es verdad, pero nos falta algo más. Por ejemplo, ahora mismo es clave dentro de la digitalización de las propuestas de valor que hablemos de experiencia de usuario. Yo no concibo ahora mismo que podamos plantear una experiencia multicanal sin entender muy bien cómo va a fluir el cliente dentro de los múltiples canales y cómo se agregan entre ellos. A mí me parece que tener personas específicas de experiencia de usuario es clave dentro de ese grupo de stakeholders. Por ejemplo, a la hora de organizarnos, al final se intenta ir a la cadena de valor y hay algunos equipos, por ejemplo, que su cadena de valor al que hace el delivery o al que le aporta el valor, por ejemplo, es a otros equipos de desarrollo. Por ejemplo, cuando es un equipo de plataforma, al final esos son esos stakeholders para esa cadena de valor concreta. Depende cuál sea la cadena de valor, es donde salen los distintos stakeholders. Eso sí, en empresas que hacen tecnología, gente de tecnología, sin duda. Sí, se están sirviendo para ello, sí. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Dicen que vamos a volver a ella, volveremos a ella mañana. Hoy no, mañana. ¿Cómo definirías cultura? Porque estás hablando todo el rato, Ferro, todo el rato de un dualismo, ¿no?, entre cultura y prácticas técnicas. Si cultura es lo que hacemos, ¿por qué no entiendes las prácticas técnicas como parte de esa cultura? Bueno, si nos vamos a la definición, sé que no lo voy a haber expresado bien. Para mí es una forma de pensar. Entonces, yo esa forma de pensar la trabajo desde los equipos técnicos porque sé que lo necesito y al trabajármelo, realmente también me estoy trabajando, oye, céntrate en el cliente, oye, vamos a respetarnos, oye. Entonces, los principios, lo que voy transmitiendo son esos principios y valores mientras vamos cambiando. Yo siempre desde los equipos técnicos. Entonces, me estaba refiriendo a cultura cuando se hace una actuación que solo ataca esa parte y que cuando descubre, ¿no?, cuando descubre que el problema no solo está ahí o que necesitas acompañarte, no eres capaz de ver esa otra parte que falta. Pero hablando más bien de mindset, quizás no sea la palabra adecuada cultural. Igual es la vieja guerra de soft y hard. No, o sea, por ejemplo, yo hago bastante énfasis en el proceso y ahí he buscado bastante ayuda para ir viendo cómo hacemos el proceso, ¿no? Cómo nos orientamos a flow, cómo nos orientamos a que eso fluya, a que sea extremo a extremo, y lo hemos ido cambiando y eso es lo que me he ido trabajando. Entonces, creo que es una de las partes en las que podemos acceder y hay gente pues que solo se dedica a eso o que se dedica a convencer, por ejemplo, a estatus, ¿no?, pues más a leadership, por ejemplo, a intentar convencer para que eso tenga sentido. Yo lo he hecho pues un poco más, no sé si, no voy a decir desde abajo porque vamos a la dicotomía para mí incorrecta,
Pero bueno, desde un poco pues la gente que está trabajando y desde los doers, ¿no? Desde cómo lo estamos haciendo. No sé si había otra. Vale, una última pregunta ya. Gracias. Primero, refrescante la charla. Realmente creo que nos hace falta este tipo de reflexiones los que estamos trabajando en este gremio. Entonces, de verdad, muchas gracias. Tengo una duda importante. Estamos hablando mucho de equipos técnicos, pero a lo largo de una organización tenemos muchas otras personas que no son técnicas y que no les podemos colocar ni XP, ni TDD, ni nada de estas prácticas, pero que al final sí generan una dependencia en esas entregas al cliente. Y eso para mí ha sido una preocupación porque es mucho de lo que me encuentro hoy. Un equipo de software con una excelencia técnica, pero una organización que no se mueve al ritmo. Y hay un punto importante para mezclar la pregunta y es, también me preocupa que cuando hay mucha excelencia técnica parece que estamos sacando más software basura. Y se nos olvida mucho que estamos haciendo es producto, no software. Entonces terminamos teniendo aplicaciones donde el cliente es más complicado hacer transacciones que antes eran sencillas. Porque pasamos de 3 funcionalidades a 50. Entonces, ¿cómo este tipo de cosas en su experiencia lo han encontrado? Cuando yo hablo, por ejemplo, de un equipo de desarrollo, ¿vale? Siempre, lo primero es que trabajo el mindset de producto. Entonces, a mí un desarrollador como CodeMonkey no es el tipo de desarrollador que yo esté hablando. Y si no tiene ese mindset, es lo que trabajo. Luego, por otro lado, si para sacar a producción o poder estar delante del cliente, ¿no? Para que hay otras etapas o otra gente intermedia, realmente eso es lo que tienes que trabajar. O sea, si, por ejemplo, en Alea había una persona que estaba de Product Owning, ¿vale? Pues bueno, con el paso del tiempo, pues programa. Igual que cogen ownership, pues los desarrolladores y demás. Y la gente de operaciones también está junta. Por ejemplo, pues en Excel jamás nos hemos planteado tener QAs como algo separado. Como skill, sí. O sea, eso es un valor, pero trabajando en los equipos, no como algo separado. Entonces, cuando tú ves que realmente no puedes llegar al cliente o ves que te estás despreocupando del producto, vale, ahí es donde tienes que trabajar. El cómo haces código, vale, está XP. El cómo lo llevas más extremo a extremo, está DevOps, está orientarte a Flow, está orientarte a... No, solo tiene valor cuando está a manos del cliente. Está a manos del cliente y además nos está dando feedback. Bien porque tenemos métricas, bien porque... Entonces, es todo un completo, pero siempre alrededor de equipos que son para esa cadena de valor. Entonces, tienen que incluir, o sea, el owning, por ejemplo, de producto tiene que estar ahí, ¿vale? Y los ingenieros tienen que estar descubriendo producto también, ¿vale? Igual, digamos que hay un peso más importante del Product Manager, tiene más peso ahí, pero todos se tienen que meter. Y alguien que está desarrollando algo, si no sabe el contexto, cuál es el impacto o por qué lo está haciendo, no debería hacerlo. Y de hecho, mi lucha con los equipos es que hagan menos, porque luego hay que mantenerlo. O sea, que realmente, el software para mí no es un asset, es inventario. O sea, yo no lo quiero, yo quiero el resultado. Pero para eso, pues si hay desarrolladores, ¿por qué no pueden aprender de producto? Con alguien que les acompañe. ¿Por qué no pueden tener skills de QA? Deben tenerlos. De eso estaban hablando en Agile, ¿no? En ese multidisciplinar. Vale, estamos ya fuera de tiempo. Lo puedes dejar aquí. Muchas gracias.